Pues me ha ido mal. La gasolina en el 2018 estaba en 18, 17 pesos, 18.50. Ahorita ya está en 25. En la compra de la canasta básica igual es el mismo tema. De un año para acá yo creo que sí ha aumentado por lo menos de un 15 a un 20% más. Todo lo que es canasta básica y lo que es frutas y verduras han elevado demasiado sus precios y es poco lo que le ganamos. Muchos clientes han pasado a retirarse ya que se le hace muy cara la mercancía. Uy, si hoy vendo 5 globos, hace unos 6, 8 años atrás vendía unos 15 globos. Aunque vaya yo donde hay niños, pero los papás no compran porque no hay dinero. Mi niña entró en primero y la verdad sí fue un gran gasto, como unos 9,000, yo creo que ya entre zapatos, tenis, uniforme, pants, el jumper, todo el material que te piden en la escuela pública y pues hoy tuvimos junta y todavía nos piden cooperación. La verdad pasamos tarjetas de crédito para poder sacar las cosas. Perdón si no es indiscreción, ¿de cuánto es el ingreso familiar mensual? Como de 7,000 pesos. Cuando hablamos de por qué no nos alcanza y cómo sabemos que no nos alcanza, yo creo que nadie mejor que quienes vamos al súper o vamos al mercado sabemos que las cosas se están haciendo cada vez más caras. Vemos que también los servicios se están haciendo más caros. Las colegiaturas, las consultas médicas, los medicamentos, aunque cada vez hay más consultorios privados en algunos lugares para, digamos, complementar el servicio público, lo que es cierto es que cuando vemos nuestro ingreso laboral, es decir, el ingreso de nuestro trabajo, en promedio en México se ha venido incrementando en hasta 20% en términos reales en los últimos 6 años. ¿Cuál es el tema de fondo? Se han descuidado los servicios públicos. Entonces, tenemos más dinero en el bolsillo, pero tenemos que gastar más en salud, más en educación, más en transporte. Y eso obviamente lo que acaba pasando es que el Estado nos traslada el acceso a estos derechos y basta con que alguien tenga un bache laboral, cierren su empresa, la ralentización de la economía acabe haciendo que pues, se pierdan empleos y tengan que recortar plantillas, pues entonces estamos en una circunstancia de muchísima desprotección porque entonces ya ni ingreso laboral ni acceso a los servicios. Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Desde hace cuánto nos está pasando esto? Bueno, prácticamente la historia de México es de bajo crecimiento. Que como mínimo mensual, como mínimo unos 35,000 pesos netos, para obviamente tener una vida más o menos desahogada, obviamente tener un departamento, tener un carro y lo básico, que es la comida. Considero que entre 30 y 35 netos como base. Considerando también la zona, ¿no? De donde, o sea, si tienen casa propia o si van a rentar, o sea, las rentas alrededor están entre 8 a 10,000. Y eso no considerando zonas como Polanco, ¿no? Entonces, pues yo creo que aprox sí serían unos 20 a unos 30. Pues yo digo que arriba de 20, más o menos, para vivir bien. No sé, tal vez con unos 40. Para que no tuviera que sufrir de absolutamente nada y pudiera recargar su celular y pagar una renta en un lugar decente y que pudiera salir los fines de semana sin problema, tal vez no en lugares muy caros. Yo creo que si tiene un hijo o no tiene hijos, si nada más vive con su esposa, si nada más él trabaja, 19,000 mínimo. De 10,000 para arriba. O sea, la realidad es que tenemos que pensar en si queremos comer o tenemos que ir al médico. Y pues vamos a comer. No, pues yo, o sea, como mínimo, la verdad, y hablando de mi persona, yo creo que mínimo un ingreso fijo de unos 20-25,000 pesos. ¿Cuáles son las causas de que seamos un país de ingreso medio y no de ingreso alto? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, una debilidad institucional. Creo que en México tiene mucho que ver el laxo cumplimiento de las leyes, instituciones que muchas veces duplican actividades o que no cumplen las actividades que marca la ley. Todo esto me gusta resumirlo como un cumplimiento de las reglas que no es estricto. Yo creo que esa es tanto una causa como una consecuencia del nivel de ingreso actual que tiene México.
recordemos que esto que les digo del salario mínimo y el salario del sector formal no implica que el salario del sector formal sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Es decir, por el hecho de ser superior al salario mínimo, no implica que a mí me alcance para pagar las necesidades básicas de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. No quiere decir que todos los gastos están cubiertos. Antes solía alcanzarme para lo básico y algunos gustitos, y la verdad es que ya he tenido que bajarle un montón. Ya no hay tantos gustitos. Antes iba por lo menos una vez al mes a algún concierto, y por ejemplo este año he ido, no sé, solo a 2, algo así, porque en realidad subieron demasiado los precios. Ya no me parecen un poco impagables. Pues en el costo del cine es de los que más se ha elevado, ¿no? De los paquetes. Los combos han subido creo que hasta 150 pesos, ¿no? Por combo. Lo hemos reducido también porque ella se quedó sin trabajo. Entonces, pues... Y las ventas no han estado tan bien. Entonces, tal vez si antes íbamos al cine 6 veces cada 2 meses, ahora vamos 3 o 4 veces. Hemos reducido la cantidad de salidas. Ya lo considero un lujo ir al cine. Ir al cine ya te gastas mínimo entre mi familia, yo creo que ya son 1,000 pesos. 750, 800 mínimo, y eso ya no comprando una palomita para 2, ¿no? No, pues yo creo que cada 4 meses, 4 o 5 meses, o sea, no es así que digamos, pues esta semana vamos y para la siguiente, el próximo estreno, pues también venimos, no es así. Tratamos de evitar más los restaurantes y comer más en casa, ese ha sido el principal cambio que hemos hecho. Bueno, antes podíamos comer, o era típico que saliéramos a comer 3 veces a la semana, y ahora salimos 1. No hemos salido ni a la esquina, no se puede salir, porque al final nosotros como jefes a veces o como dueños, a veces no nos queda nada de ganancia. Yo tengo que cubrir sueldos de mis trabajadores, tengo que pagar proveedores, gasolina, tengo que pagar también quien nos pueda ayudar a subir la mercancía en la central. No nos viene quedando nada. No hemos salido de vacaciones desde la pandemia a la fecha, porque no se puede. O comes o sales. No se puede ahorrar. Más bien dicho, a ver si alcanzamos a comer. Cuando hablamos de que no nos alcanza, ciertamente es una realidad, porque en México todavía hay una gran cantidad de la población que vive en entornos donde no alcanza con el ingreso de su trabajo para comprar comida para todos los integrantes del hogar. Eso se llama pobreza laboral, y en México todavía hay más de 1/3 de la población que vive en esos hogares, donde con el ingreso mío y de mi marido pues no alcance tal vez para comprar comida para mis hijos y para nosotros dos. ¿Qué pasa cuando los salarios no son buenos? Bueno, basta con que uno de los dos pierda el empleo para que caigamos los 4 en esa situación de pobreza laboral. Y finalmente no podemos olvidar que vivimos en un país sumamente desigual. Y aunque hemos visto un incremento en el ingreso del trabajo, digamos en promedio de entre el 20 y el 25% entre prácticamente toda la población, pues lo que no acabamos de entender es que esa distribución del ingreso es tan grande que muchas veces pues, se nos olvida que alrededor del 65% de las personas en México viven en hogares donde no alcanza para comprar comida y lo más básico como jabón, papel del baño, toallas sanitarias para los periodos menstruales, transporte básico de un lado a otro, y creo que ese es el gran reto. Ya se espera que la inflación se estabilice, pero también por eso se bajó la tasa de interés, pero tenemos que estar conscientes que esa tasa de interés va a generar inflación. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos viviendo en tiempos abruptos, donde de verdad a lo que yo llamo es que si tenemos una fuente de ingresos hay que procurarla. Hay que gastar, sí, pero hay que procurar evitar como gastos muy grandes que no sean necesarios. De lo posible evitar deuda. Las tasas de interés siguen siendo altas, están pegándole al 11%. Entonces, sí creo que vale la pena tener cautela. Como les platicaba, yo no creo que pase un cambio abrupto que empeore las cosas, pero tampoco va a pasar para bien.